Buenas noches, estimados estudiantes. En este video voy a explicarles brevemente un par de ejercicios relacionados con los temas de gases ideales y propiedades coligativas de disoluciones. Para iniciar, vamos a hacer un pequeño recorrido por unos conceptos claves. Eh, de estos conceptos nos van a ayudar a comprender de mejor manera los problemas que vamos a realizar más adelante. El primero de estos conceptos es presión. Este concepto nos va a hacer referencia a esas colisiones que provocan las moléculas de los gases dentro del contenedor donde se encuentran. Estas, al realizar estos impactos, van a ejercer una fuerza, que es lo que llamamos presión. Es un concepto ya muy conocido. Volumen, este es el espacio que dichos gases van a ocupar y que vamos a calcular a partir de ciertos parámetros más relacionados con la geometría del recipiente. En cuanto a los moles, hablamos de moles en cuanto a la cantidad de sustancia calculada desde el concepto de masa molar. Temperatura, que es una medida que establece eh, pues si el cuerpo está caliente o frío. Gas ideal, en este caso, son estos gases que son de alguna manera teóricos, que se van a encontrar en un movimiento sin interactuar entre sí. La ley de Boyle, por otro lado, va a establecer que el volumen de un gas aumenta mientras que la presión ejercida sobre dicho gas disminuye. El volumen de un gas a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Esta ley es muy importante para lo que vamos a revisar y va a estar representada en una ecuación que vamos a ver más adelante. La ley de Charles nos indica que el volumen de un gas aumenta cuando la temperatura aumenta y viceversa. Y la ley de Avogadro, el volumen de un gas a una temperatura y presión constante va a ser proporcional al número de moles contenidos en el gas. Bueno, algunos otros de estos conceptos claves tenemos las propiedades coligativas, que son cambios físicos del solvente que dependen del número de partículas. Eh, es decir, que estas van a depender de la cantidad, pero no del tipo de soluto. La disolución es esta mezcla homogénea de dos o más sustancias. La molalidad es una unidad de concentración que va a estar basada en los moles de soluto que van a estar en esa disolución. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido va a igualar a la presión atmosférica o la presión de- del entorno donde se encuentre el líquido. Y esta se eleva al añadir solutos. Y la ebullición normal de un líquido es la temperatura a la que su presión de vapor es igual a una atmósfera. El punto de congelación, por otro lado, es la temperatura a la cual los líquidos se solidifican y disminuyen al añadir solutos. En este caso, bueno, vamos a iniciar con el primer ejercicio. Este ejercicio nos pedía calcular el volumen que ocupan 13,7 gramos de gas cloro a 45 grados y que se mantienen a una presión de 745 milímetros de mercurio. Ok, para iniciar en la resolución de cualquiera de estos problemas, ¿verdad? Primero tenemos que identificar el tipo de problema y la ruta que vamos a seguir para la solución. Eh, en este caso, este problema es un problema del tema de gases ideales y vamos a caracterizar este gas y abordarlo por medio de esta ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen, es igual al número de moles, la constante de los gases que es R y la temperatura en grados Kelvin. Al hacer un despeje, vamos a pasar la presión a dividir en esta ecuación y nos va a dar como resultado el volumen, que es la variable que justamente nos está pidiendo el problema. Entonces, nuestra tarea en este momento es buscar las demás variables para encontrar la solución. En este caso, la masa de cloro nos indica el problema, que son 13,7 gramos. El cloro eh, tiene una masa molar de 70,9 gramos por mol. Eso lo vamos a obtener de la tabla periódica y lo vamos a multiplicar por el número de moléculas de este compuesto, que serían 2. Da como resultado 70,90 gramos por mol. La temperatura en la ecuación, dijimos que la necesitamos en Kelvin, entonces a los grados Celsius que nos dieron le sumamos 273, nos da como resultado 318 Kelvin. La presión, en este caso tenemos 745 milímetros de mercurio
Y en la ecuación, la presión la necesitamos en atmósferas. Entonces, hacemos el despeje con el factor de conversión, que tenemos que una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio. Esto por decirlo así, se nos van a cancelar los milímetros de mercurio y nos da como resultado 0,980 atmósferas. Y la constante del gas ideal, estamos en 0,0821 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. En cuanto a los cálculos de los moles del gas de cloro, eh, tenemos que es el resultado de la división de la masa del gas entre la masa molar, que ya los habíamos obtenido anteriormente, y nos da como resultado 0,193 moles. Entonces ya tenemos todos los datos necesarios para aplicar la ecuación de los gases. En este caso, N es 0,193 moles por 0,0821, que es la constante de los gases, por los 318 Kelvin, que es la temperatura. Eh, y eso lo vimos entre la presión, que eran las 0,980 atmósferas. Nos da como resultado 5,14 litros, que ese sería el volumen del gas bajo esa presión y esa temperatura. Luego pasamos al segundo ejercicio. Este segundo ejercicio nos pide eh, calcular los puntos de ebullición y congelación de una disolución compuesta por 5,10 gramos de cloruro de sodio y 9,3 gramos de glucosa disueltos en 300 gramos de agua. Eh, Además nos dan unos datos que corresponden al punto de ebullición normal y congelación del agua pura. Entonces nos indican que son 100 grados y 0 grados respectivamente, y unas constantes que nos van a permitir realizar los cálculos más adelante, que para el punto de ebullición es un KB y para el punto de congelación un KF. Estas constantes están en grados Celsius entre mol. Igualmente, al igual que con el ejercicio anterior, vamos a identificar la ruta de solución. Entonces, para calcular estos cambios en los puntos de ebullición, eh, vamos a calcularlos con respecto a los valores normales del solvente, que en este caso es agua pura. Y que ya habíamos dicho que al añadir estos solutos, vamos a tener un cambio en los puntos de ebullición y congelación. Entonces, este cambio en la temperatura va a estar dado por la constante de cada proceso multiplicado por la molaridad. Ya tenemos las constantes y entonces vamos a averiguar la molaridad de cada uno de los casos. Vamos a hacer un recuento de los datos que nos proporcionaron, otros cuantos tabulados que veremos de la tabla periódica y conversiones a unidades que sean útiles para nosotros. Entonces, parte de los datos proporcionados, tenemos la masa del cloruro de sodio, masa de la glucosa, la masa del agua. En este caso, vamos a convertirla en kilogramos, ya que la fórmula para la molaridad nos lo solicita de esta manera. Los 300 gramos equivalen a 0,3 kilogramos. El KB y KF, respectivamente, como nos lo indicaron más arriba. Eh, para calcular las masas molares, vamos a necesitar la masa molar que viene en la tabla periódica de los elementos eh, por, por separado. Entonces tenemos la masa molar del sodio, el cloro, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y vamos a proceder a calcular las masas molares. En caso de el cloruro de sodio, tenemos eh, moléculas de sodio y cloro, lo cual vamos a hacer una suma de las masas molares de ambas y nos da como resultado 58,44 gramos por mol. En el caso de la glucosa, esta está compuesta por 6 átomos de carbono, eh, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces, vamos a multiplicar eh, esta cantidad de átomos por las masas molares y nos da como resultado 180,16 gramos por mol de glucosa como masas molares. Entonces, vamos a calcular los moles eh, según las cantidades presentes que nos dieron de cada soluto. Entonces, para sacar los moles de cloruro de sodio, vamos a hacer una división entre los gramos, entre la masa molar. Entonces serían 5,10 gramos dividido entre 58,44 gramos por mol y nos da un resultado de 0,087 moles. En el caso de la glucosa, 9,3 gramos de soluto y 180,16 gramos entre mol.
nos da como resultado 0,052 moles. Eh, Después vamos a calcular los moles de partículas, ya que estos solutos están en una fase acuosa. Entonces, en el caso del cloruro de sodio, por cada mol se van a generar 2 moles de partículas debido a que este se disocia en iones de sodio y iones cloruro. Entonces, por esa disociación, estos moles que acabamos de obtener, los vamos a multiplicar por 2 porque va a ser la concentración en la que lo vamos a encontrar. Y por otro lado, la glucosa no se disocia. Entonces vamos a mantener el mismo valor. Entonces, al multiplicarlo por 2 en el cloruro de sodio tenemos 0,175 y en glucosa los mismos 0,052. Entonces, el total de partículas disueltas va a ser la suma de ambos. Entonces, tenemos 0,175 más 0,052, da un total de 0,227 moles. Para calcular la molalidad, entonces la fórmula nos dice que utilicemos los moles entre los kilogramos de agua. Por eso mencionaba que hay que convertir el agua a kilogramos, la masa de agua. Entonces, los 0,227 moles los dividimos entre los 0,3 kilogramos de agua y nos da un resultado de 0,757 molar. Con esto ya tendríamos la molalidad que es necesaria para el cálculo del punto de ebullición o congelación. Entonces, tal y como veíamos en la fórmula, el cambio en la temperatura de ebullición es la constante de ebullición por la molalidad, que nos da un resultado de 0,386 grados. Entonces, el punto de ebullición van a ser los grados Celsius que teníamos como normales en el agua pura, más este cambio en la ebullición que acabamos de calcular. Entonces, al hacer esa suma, nos da que el punto de ebullición o el nuevo punto de ebullición de esta disolución es de 100,39 grados Celsius. Y en el caso del punto de congelación es lo mismo, solo que ahora con la constante del punto de congelación. Nos da un resultado de 1,408 grados Celsius y la fórmula nos indica que vamos a utilizar el punto de congelación del agua, del solvente, menos el punto de congelación que acabamos de calcular. Entonces eso nos va a dar un resultado de menos 1,41 grados Celsius. Entonces, respectivamente, los puntos de ebullición y congelación son 100,39 grados y menos 1,41 grados Celsius. Espero que este video sea de utilidad y estos cálculos les sirvan como ejemplo para otros ejercicios similares que deban realizar.